Adán Alberto Peguero de León es ingeniero en sistema, catedrático universitario y militante del Partido Revolucionario Moderno, reconocido en Santo Domingo Este como una de las principales figuras de la organización política que contribuyó a la victoria del cambio en el municipio. Mediante el artículo 49 del decreto 339-20, quedó designado como director general del Instituto Postal Dominicano, posición que lo ha llevado a estar en el ojo público. Entonces, ¿cómo llega ya la propuesta para llegar al impostón? ¿Por qué el impostón? Mire, yo asumí el impostón como un reto personal, porque era una institución que nadie sabía que existía y es una de las instituciones más importantes que tiene la República Dominicana. Explica eso, porque hay mucha gente que quizás no lo va a entender. No. Los correos son partes fundamentales del desarrollo de los países. Porque si tú no tienes un correo eficiente, hay muchas cosas que se envían a través de los correos que sirven para comunicar a las personas, sirven para ayudar personas. Tú ves que los correos en todas partes del mundo es una pieza fundamental. En Estados Unidos tiene carácter federal. El que vulnera un envío de alguien tiene prisión federal en Estados Unidos. Es decir, que ellos le dan una gran importancia a los correos. En Alemania también, en todos los países desarrollados le dan una gran importancia a los correos. Mira qué sucede con un correo. Aquí nosotros teníamos en el correo 187 estafetas. Como tú, por ejemplo, un estudiante en la universidad, nosotros teníamos una estafeta también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay ocasiones en que un estudiante de la UAS no tiene ni siquiera para comer, por decirte algo. Hay envíos que tú lo puedes hacer a través del correo y el muchacho puede retirarlo en la misma universidad. Lo puede hacer de cualquier rincón del país, porque hay una estafeta de correo casi en cualquier rincón del país. Tú vas y fácilmente le pones hasta una compra a un muchacho y él la retira en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, que tú en esa institución que mucha gente dice parasitaria, infuncional, tú fuiste visionario y viste que podías desde allá seguir con una labor social es que el correo y de ayuda. Tiene una gran potencialidad para ayudar a las personas. Claro, el correo necesita modernizarse. Si no se moderniza el correo, de nada sirve. Porque si tú tienes una estafeta, por ejemplo, en Jimaní, y la estafeta está cerrada por inoperante o lo que sea, o por las condiciones, porque la mayoría de las estafetas del correo no funcionan. Porque está muy deteriorada. Muy deteriorada. Entonces ya sabemos que tú llegas al correo con la intención de modernizarlo, porque tienes ya un compromiso con la parte social. Pero ¿cómo recibes tú ese correo? Totalmente. Todas las estafetas estaban cerradas prácticamente. Y no tan solo cerradas. Habían negocios en las estafetas del correo. Habían cafeterías, comedores, gente que vivía ya en el correo con su familia, haitianos que tenían su familia residiendo en el correo. Mira, para nosotros poner a funcionar ese correo fue una cosa terrible. Nosotros tuvimos hasta que someter en persona a la justicia para que pudieran salir de las estafetas. Tuvimos que sacar en Barahona, tuvimos que sacar un comedor que había en la estafeta del correo. No fue fácil. A nivel ya de financiero, o sea, ¿cómo estaba la entidad? El correo le debía a toda lo que le suplían servicio. O sea, que estaba quebrado. Quebrado totalmente. Pero totalmente. El correo le debía 5 meses a los empleados de seguridad, que no le pagaba a los empleados de seguridad. El correo
pagaba 2 y 3 meses después. Desde enero se lo pagaba en marzo y así sucesivamente. Había una financiera ahí en el correo. Le pagaban los servicios de envíos. Por ejemplo, que nosotros teníamos un contrato con una empresa de un periódico, el Listín Diario. Nosotros teníamos un contrato con el Listín Diario. El Listín Diario había suspendido el servicio por falta de pago. Teníamos muchas líneas aéreas que ya no le enviaban la paquetería al correo por falta de pago también. American Airlines, que era la única que suplía los servicios del correo, también suspendió los servicios. El correo no existía, el correo estaba totalmente cerrado en República Dominicana. Ante ese panorama que tú ya expones, después ya de entrar y que viste la realidad y la situación, te acercaste al presidente, le explicaste cuál era la situación del correo, hiciste un informe de qué es lo que tú estabas recibiendo. Nosotros entregamos un informe, como era natural, a todas las instituciones se les pidió un informe para que se lo entregaran a la presidencia de cómo han recibido las instituciones que estaban dirigiendo a todas. O sea, pero nosotros entregamos un informe y solicitamos ayuda para resolver ese problema. O sea, que el presidente Luis Abinader tenía conocimientos de la situación de descalabro, de quiebra que tenía el correo a tu llegada. Sí, porque el presidente es el hombre más informado. Él sabe cómo están prácticamente todas las instituciones. Nosotros lo hicimos saber al país prácticamente que el correo estaba totalmente quebrado. Sin embargo, nosotros recuperamos el correo. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de ayuda te ofreció el presidente? O sea, ¿qué te dijo luego de tener ese informe? Que, mire, señor presidente, nosotros estamos en una institución quebrada, tenemos muchas deudas, el presupuesto que tenemos asignado no nos va a dar tantas estafetas con esa situación que ya explicas. ¿Qué respondió el señor presidente? Que del INE Ascensión había mandado a hacer un levantamiento a ver cómo estaban las estafetas del correo. ¿Estando tú allá? Sí, estando nosotros allá, para ver cómo se podían reparar las estafetas del correo y las mismas se central, pero ustedes saben que el gobierno encontró demasiados problemas en el país. Entonces, esa situación obligó al gobierno central a no tener los recursos disponibles para arreglar el correo. No, estaba dedicado a la pandemia, a la situación de la pandemia. No habían los recursos necesarios para poner a funcionar el correo como debía funcionar. Pero sí tenían conocimiento de la situación, insisto, claro, en eso, y el levantamiento que hace el señor del INE, porque el correo está bajo la sombrilla, la supervisión de lo que es el Ministerio de Obras Públicas, el jefe del INE. Entonces, me imagino que ya teniendo el informe el señor presidente, pues le da la orden a del INE. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, así mismo es. Del INE hizo el levantamiento, pero no habían los recursos necesarios para hacer las reparaciones necesarias para el correo. También en el correo no había ningún tipo de sistema contable. Nada, todo era manual. Ahí no había un computador, ahí habían 3 computadoras que eran para tener acceso a lo que es la UPU. Que la UPU, Unión Postal Universal, es la que da como los formularios para enviar paquetes al extranjero o para enviar paquetes en República Dominicana. Ellos dan una especie de ticket que se le pega a los paquetes para enviarlos a otras partes del mundo. No habían computadoras para eso. Los servicios de la UPU la habían suspendido también. Es decir, que el correo no funcionaba. No había un computador, no habían tramos, no había nada ya. Nada. Y las quejas de las personas que enviaban, o sea, el servicio estaba en el suelo. En el suelo. Y la queja era que se me entendió esto, que se me entendió aquello, que se me entendió aquello. Yo recuerdo que
allá cuando yo entré había muchísimos paquetes abandonados, una gran cantidad de paquetes abandonados. Y yo empecé a llamar y hice una especie de comunicado público con los nombres, la cédula y los teléfonos de las personas que tenían paquetes en el correo. Lo publicamos y le dije que se le iba a entregar esos paquetes de forma gratuita, que lo fueran a buscar allá, al correo. Y gente que tenía paquetes de 2 y 3 años perdidos fueron a recuperar y recuperaron su paquete. Sin ningún allá costo. No se entregaba nada. O sea, eso era, vamos a decir, un almacén de empleados cobrando botellas y un negocio de una financiera que operaba allí. Porque para sacar los cheques de que había que pagar un dinero. No, yo no sé. Tú no sabes. No sé. Ok, está bien. Entonces, ya ante esa situación de descalabro, las necesidades que pudiste palpar, el levantamiento que hizo el ministro de Obras Públicas, el señor Deligne, y sin dinero, ¿qué piensas tú como gerente? ¿Qué ideas se te ocurren? Lo primero es que tú sabes que uno como ingeniero de sistema y ingeniero industrial trata siempre de optimizar las cosas que tiene. Lo primero que nosotros identificamos fue que había un intermediario entre el correo y la compañía que había en Miami. ¿Cuál era esa compañía? Tahití, me parece que era. Se enviaban los paquetes desde Miami, se recibían en Miami, entraban al correo. Oye, ¿cómo? Desde Miami entraban directamente al correo. Es decir, llegaban al aeropuerto, el correo lo recogía en el aeropuerto y lo llevaba a la sede central para distribuirlo. Sin embargo, esa compañía, sin hacer nada, ¿verdad? Cobraba y después esa compañía era que le pagaba al correo. ¿Tú entiendes? Ella cobraba y si le pagaban $1, ella entregaba 30 centavos al correo y se quedaba con 70. O sea, que ella era una operadora intermediaria. Intermediaria entre mi a cargo y el correo dominicano. Okay. Entonces yo digo, bueno, así no. Entonces yo eliminé el intermediario. Que no hacía nada. Que no hacía nada. Y establecí una relación directa con mi a cargo. Con la diferencia de que todo lo que recibía tenía que entrar directo al correo. Si se cobraba 90 centavos de dólar, entonces los 90 centavos de dólar tenían que entrar al correo, no al intermediario. Y tú entiendes, es decir, que todo se depositaba en el correo y de ahí nosotros logramos aumentar en más de un 300%, nada más con la eliminación de ese intermediario, logramos incrementar en más de un 300% las recaudaciones del correo. Ese fue el problema. Ok, entonces ese es el inicio del problema. Vamos a algo. Entonces, eso inicia, la eliminación de Tahití, inicia con un acuerdo o con un contrato, con mí a cargo. ¿Cómo es el asunto? Un acuerdo. ¿Por qué un acuerdo, Adán? Nosotros hicimos, porque ellos tenían un acuerdo, entonces nosotros hicimos un acuerdo directo con mi a cargo, eliminando a Tahití un acuerdo. Tahití no. Normal. No, nosotros nos sentamos con Tahití. Okay. ¿Cómo fue esa conversación? Sí, no, y le dijimos que así no podía proceder porque esa intermediación era perjudicial para el correo. Y él no hacía nada más cobrar. Lo eliminamos a Tahití y nos pusimos a trabajar con un acuerdo con mi a cargo, un acuerdo para llevarlo posteriormente a una especie de contrato. Si nosotros hubiéramos mantenido el contrato que se tenía con mi a cargo, ya el correo al día de hoy no fuera deficitario. Es decir, que nosotros en República Dominicana estuviéramos aportando recursos al gobierno central.
Ya entonces, retomando, para abril del 2021 ya no había acuerdo, lo que ahora es un contrato con cláusulas muy claras, una de ellas que ha causado tanto revuelo y que provocó toda esta situación de la demanda, son los 10 millones de dólares, si se rompía ante los 10 años. ¿Quién tenía conocimiento de ese contrato, Adán? ¿Con quién tú hablaste? ¿Fue dentro o fuera del impostón? ¿Con quién? No, con todos. Porque tú sabes que yo no puedo aprobar nada. Quien aprueba un contrato es el consejo, porque el correo tiene un consejo que lo preside el ministro de Obras Públicas, está aduana, está una persona de la sociedad civil, un empleado del correo y nosotros. Para transparentar, nosotros llevábamos un sacerdote. Es decir, no fue un miembro de la sociedad civil cualquiera, no teníamos un sacerdote. O sea que por las obligaciones del INE, yo siempre mandaban un viceministro, un subdirector. Que eso no está fuera de la ley. No, exacto. Ellos mandaban un representante a ese tipo de reuniones. Entonces, nosotros fue lo que aprobamos el contrato. El día que se firmó, o sea, estaba todo el que estaba ahí presente, como corresponde la ley, tenía claro las cláusulas y lo que se estaba firmando en ese. Mira, ese día, no fue nada más ese contrato que se firmó. Nosotros también firmamos, íbamos a firmar. Claro, cuando explotó eso, se desbarató todo. Pero nosotros también aprobamos otro contrato con una compañía aérea. Según el documento de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al impostón para los años 2020 y 2021 que obtuvimos de manera confidencial, se establece que no se evidenciaba la designación de algunos miembros en la junta directiva. Tal es el caso del representante de la comunidad civil y de los empleados del impostón. Y entonces, ¿quién miente? Algo huele mal en toda esta historia. Entonces yo vuelvo a hacerte la misma pregunta e insistir, porque como hay tantos comentarios, tantas situaciones, nadie se opuso a la firma con las cláusulas que existían en ese contrato ese día, de los que estaban ahí, de los que dice la ley que tenían que estar presentes. Claro. ¿No hubo oposición? No hubo oposición. ¿Qué pasa? Mira, el mejor contrato que se ha firmado en la historia de la República Dominicana iba a ser ese. Y oye, ¿por qué? Yo te lo voy a decir. Porque yo soy responsable. Oye, ¿por qué? Yo te digo. La inversión que se iba a hacer, que estaba contemplada que se iba a hacer en el contrato, superaba los 10 millones de dólares. De hecho, ya esa compañía llevaba más de 1 millón, 2 millones de dólares invertidos en el correo. Ya sin tener computadora, ya nosotros estábamos totalmente automatizados. Ya sin tener laptop, ya nosotros teníamos laptop, teníamos escáner, teníamos un sistema que funcionaba directamente para el correo. Nosotros íbamos a poner una plataforma de venta en el correo dominicano, que ya eso estaba, yo veo que ellos lo están haciendo ahora en República Dominicana. Yo he visto ya que ellos tienen una plataforma de venta en República Dominicana, pero esa plataforma va a ser para el correo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué yo te digo a ti? Un contrato a 10 años. Si el correo funcionaba, el Estado Dominicano sí va a economizar 30 y pico millones de pesos al mes, porque el contrato establece que después de la ganancia, tú sabes que los 30 millones pertenecen al gasto. La ganancia se contempla después de los 30 millones de ganancia del gasto. ¿Y se contemplaba un estimado de? 30 millones nada más. Para decirte, el correo se economiza 30 millones todos los meses. Ya. ¿Tú comprendes? Es decir, que el Estado Dominicano no iba a dar ni un peso al correo. El subsidio que le tiene el correo, el Estado Dominicano, ronda los 500 millones de pesos al año. Entonces, si tú haces un acuerdo donde la penalización para el correo era de 10 millones de dólares, tú te lo economizas en el primer año.
porque es que la gente no ve, porque yo soy ingeniero de sistema y tengo conocimiento porque me gradué en ingeniería industrial y el retorno de la ganancia era abrumador. Claro que sí. Abrumador, abrumador. Yo no sé qué fue lo que le pasó a la gente en este país. Sí, pero hay una ley de compra y contrataciones que es lo que aducen también, que tú violentaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo ese contrato sin pasar por compra y contrataciones? Mira una cosa. En lo que nosotros pudimos investigar, en la ley del correo, puedo estar equivocado, ¿verdad? Me dicen que posteriormente cambió la ley. En la ley del correo establece. ¿Posteriormente cuándo? No sé, no soy experto en leyes. Pero lo que establece es que eso se puede hacer en el correo. Eso es lo que se establece. Que eso se puede hacer en el correo dominicano. Ahora yo te digo, nosotros para preservar, garantizar que todo se hiciera acorde a la ley, hicimos que la empresa contratara una firma de abogados que testificara con un documento que ese acuerdo se podía hacer. Una firma de abogados era la más prestigiosa de este país. Se contrató y ellos dijeron, afirmaron que ese contrato nosotros podíamos hacerlo. Tú tenías comité de compra y contrataciones allá en el correo. ¿No existían representantes de compra y contrataciones? ¿No había un comité? No. Cuando se firmó ese acuerdo. No. Todavía no tenían. ¿Por qué no tenían? Tú sabes que la mayoría, el correo no hace compras prácticamente. Lo que hacen son compras menores. Y nosotros no habíamos todavía constituido el comité de compra en el correo. Sí teníamos encargado de compra, claro está, teníamos financiero y todo eso, pero porque no hacíamos compra, prácticamente no hacíamos ningún tipo de compra y de millones y cosas así, eso no existe en el correo. No teníamos constituido todavía el comité de compra. ¿Ustedes le notificaron en algún momento al señor Diego Bestillero que existía una ley, la 340-06 de compra y contrataciones, y que ese procedimiento quizás en algún momento tendría que pasar por esa ley? ¿O ustedes tenían totalmente entendido que era que no tenía que ir a compra y contrataciones? Eso es lo que nosotros teníamos entendido. Que según la ley que forma el correo, ese tipo de acuerdos no tenían que ir a compra y contratación. Okay. ¿Qué equipos trajo Mía Cargo para poner a operar el correo? Porque yo vi una inauguración muy bonita donde había muchos funcionarios, un corte de cinta espectacular. Entonces, vi equipos, como tú decías, no encontraste nada, pero vi equipos. Pero sí, en realidad, ¿qué trajo Mía Cargo? Ellos trajeron televisores para poner en todas las estafetas del correo. Trajeron laptop, trajeron computadoras, trajeron tablets, trajeron escáner, automatizaron el correo, porque tampoco voy a ser injusto, ¿verdad? Y con una compañía que lo que hizo fue colaborar con nosotros y colaboró y se lo agradezco. Le pido disculpas por la situación en que ellos ahora mismo están pasando, que nosotros pasamos también, pero la realidad es que ellos colaboraron bastante con el correo. ¿Cuánto puso el Estado Dominicano? O sea, tú en representación como de directora, ahora ahí del impostón, ¿cuánto pusieron ustedes para esa inversión? O sea, para que se concretara el tener esos equipos y poder relanzar el correo. Nada. ¿Es la verdad? ¿Cómo es posible? O sea, nada. Ellos lo donaron todo, ellos lo entregaron todo para automatizar el correo.
A tu salida del impostón, ¿qué tú dejas? Bueno, yo dejé el correo totalmente sin deudas, excepto las deudas que pagó el Estado Dominicano que vi en estos días. Que eran una herencia de Modesto. Sí, que era una herencia de Modesto y que no podíamos pagarla por lo elevada que era. Pero lo dejamos sin deuda, pagando al día, automatizado completamente el correo. Claro, con los equipos que nos entregaron, automatizado completamente. Un paquete tú recibías en China, inmediatamente le llegaba un mensaje al celular de la persona indicándole que su paquete había entrado ya a una estafeta en China. Cuando el paquete subía en el avión, le llegaba otro mensaje diciéndole: ya tu paquete está en el avión camino a Miami. Por ejemplo, si llegaba a Miami, en Miami, cuando el avión aterrizaba, llegaba otro mensaje diciendo: tu paquete ya está en Miami. Y cuando llegaba a República Dominicana, también le mandaba otro mensaje diciendo: ya tu paquete está en la estafeta tal. Wow. Puede pasar a buscar. Todo modernizado. Sin embargo, allá en el correo no existía nada de eso. Había gente para que tú te enteres que traficaba droga en el correo. Wow. Porque tú llevas un paquete al correo. ¿Cuál es tu cédula? Tal y tal. Porque ese paquete entonces se enviaba a la sede central. La sede central tenía un equipo de la DNCD que se encargaba de verificar los paquetes. No estoy diciendo que había complicidad de nadie, pero como era tan vulnerable en los sistemas de control del correo, sí. Porque si tú pones un paquete y nadie te sabe, nadie te grabó, nadie te filmó, no se sabe si es de tu cédula, nada de eso. No se sabe cómo, si es tu cédula de verdad. Y tú mandes el paquete, tú por el chance, a veces ni revisan, tampoco había detectores ni nada. Los escáneres, que él también trajo 2 escáneres. Él traía 2 escáneres para donarlo al correo y 300 motonetas eléctricas, de esos triciclos eléctricos, para entregar la paquetería. Y traía, y tenía en el puerto ya 2 escáneres para también revisar que cada paquete que entrara al correo era verificado por el escáner. Esa era la idea, la intención. Y que cada paquete que saliera del correo también iba a ser verificado por el escáner. Pero allá no hay escáner, ni hay nada. ¿Cómo tú verificas un paquete que llega al correo? Sí, pero allá no había, cuando tú saliste, tú dejaste, o sea, ¿dónde están los bienes que tú dejaste al salir? ¿Qué pasó con eso? No, yo lo dejé allá. Yo salí sin tiempo para nada, fue de un día para otro, Pero entonces, ¿cómo tú interpretas que ahora el Estado Dominicano en esta litis y en esta situación diga que no existió nada de eso, no quiera reconocer esa inversión? No sé si el Estado Dominicano dice que, no sé, ¿verdad? Si están aduciendo, pero todo lo que entra a cualquier institución del país va con un inventario, y ese inventario existe en el correo. Nadie puede decir que no se recibió, no se entregó, nada de eso, porque hay un inventario de entrega en el correo. Y hay un inventario también en aduana, que esa mercancía se recibió en aduana y que llegó al correo dominicano. ¿Cuáles eran las proyecciones realmente, aunque tú lo explicaste, de ese contrato? O sea, pero yo quiero insistir en esa parte, de esa operatividad, de cómo iba a estar funcionando el correo. A nivel de, mira, nosotros ya habíamos iniciado negociaciones para convertir a República Dominicana en un hub para América Latina. Que en vez de la paquetería llegar a Miami, que es más costoso llegar a República Dominicana, y desde aquí nosotros la distribuyéramos.
Ahora se necesitaba para convertir eso, que el correo estuviera modernizado. Claro. Y las estafetas estuvieran funcionando. Como nosotros teníamos la dificultad de conseguir el dinero, teníamos entonces que hacer un tipo de negociación Inversionista. de inversionista, ¿verdad? Entonces, conseguimos esta compañía que hizo esa inversión y que iba a poner. Pero el propósito era que toda la mercancía de muchas empresas que funcionan en el mundo trajeran su mercancía aquí. Esa era la visión. Y ya estábamos en conversaciones para que eso fuera una realidad en República Dominicana. Entonces, la exigencia fue que teníamos que modernizar el correo. Ahora, este correo iba a ser uno de los correos más ricos, porque todo iba a llegar aquí. Esa era la proyección que yo tenía. pero entonces todas esas proyecciones tan buenas y que iban a ser en beneficio del país y todo iba a caminar tan bien. Entonces, ¿a qué tú aduces? O sea, ¿a qué tú atribuyes que Katiuska haya decidido, pues, romper el contrato? Pero también que tú hayas sido destituido, si todo era para bien. Si tú supieras que yo no entiendo por qué se rompió ese contrato, lo que se debió hacer, porque se estaba viviendo de lo mediático. Hubo un ruido y hubo una acción por el ruido. Lo que se debió hacer fue sentarse a investigar lo pro y lo contra, y si había algún tipo de fallo, entonces enmendarla, pero realizar el contrato, porque era beneficioso para el país. Sí, porque al final la intención era La intención era que el correo funcionara y que el país se beneficiara. Esa era la única intención. Nosotros revisando un documento confidencial Viste que la misma Milagro dijo ya, y el mismo Antoliano dijo también, no, Adán es un hombre serio. Y Milagro también, ahí no hubo ningún tipo de situación que amerite una penalidad para Adán. Adán Peguero está trabajando en el gobierno. Adán Peguero pasó por una discusión, por un intervention y por una situación, y Adán Peguero está siendo presidente del partido en el municipio este. Y ellos lo admitieron. Y tú sabes, eso es fruto de las investigaciones que se hicieron. Porque si se hace la investigación y ven una intención de perjudicar al Estado Dominicano, entonces nosotros hubiéramos sido responsables de cualquier situación legal. Y no lo hemos sido, ¿tú sabes por qué? Porque la intención pura y real de ese contrato era beneficiar al pueblo dominicano. Y se iba a beneficiar bastante. Sí, va a beneficiar bastante. Claro. Sí, por las proyecciones que tú haces y lo que tú estás explicando, es entendible que iba a ser un negocio en beneficio del Un pueblo. negocio redondo, eso no tenía perdedera. Eso era un negocio redondo. Mira, el que invierte 10 millones de dólares, por ejemplo, si la inversión iba a ser de 10 millones de dólares en la estructura, en la modernización del correo, y tú le das garantía a un inversionista de que esos 10 millones de dólares él lo va a, porque por eso fue que se hizo ese ¿Tú sientes eso. que se ha abusado, que se irrespetó la inversión extranjera con este caso? No sé, mi amor, no quiero hacer juicio de valores con relación a ese tema, se respetó o no se respetó, pero la verdad es que el negocio que se iba a hacer en el correo era un negocio redondo. Mira, ahí no había perdedera, Ya, ahí nada más se ganaba. Nosotros tenemos- Si tú te economizas 500 millones de pesos en el primer año de un negocio, ya tú cubriste la Pero inversión. Claro. Porque el presupuesto. esa era la proyección. Si tú te economizas 500 millones de pesos, ya la inversión, la penalización que
que estaba contemplada, ya tú te la economizaste. Y eso fue lo que yo vi, lo que yo entendí, lo que yo proyecté. Ok. Ya nosotros revisando y teniendo un acuerdo, un acuerdo no, sino teniendo en nuestras manos la investigación que hizo la Cámara de Cuentas, el PECA, que nos gustaría que tú nos hables de cómo fueron esos interrogatorios, a qué tú fuiste, que si no había nada, a qué tú fuiste, ciertamente. ¿Cómo fue eso? No, la verdad que se me citó muchas veces, pero el interrogatorio nada más fue un solo día. Después la otra citación, yo me sentaba ahí, duraba 2 horas, 3 horas, 4 horas, y me decían que no me podían atender. Esa era la realidad de ese interrogatorio. A mí me interrogaron una sola vez. Después me mandaron a firmar el interrogatorio y tuve que ir 3 veces más para firmar el interrogatorio. Por eso fue tantas cosas que se armaron, pero en realidad... O sea, que fue un bulto mediático. Sí, eso fue mediático totalmente. Tú ibas allá y no sé, a tomar café. A tomar café y beber agua. Porque no había nada. Y a conversar con alguna gente que estaban ahí que sí iban a ser interrogados. Sin embargo, en la Cámara de Cuentas te exigía que se entregara en los originales, los documentos originales del acuerdo y del contrato. Y eso nunca llegó, según ellos, a manos de la Cámara de Cuentas. ¿Dónde quedaron esos documentos, Adán? No, eso estaba todo lo que había estado en el correo. Ahí no se sacó nada de ahí. O sea, que todo está allá. Quien entonces te relevó, Katiuska, es la que debe de responder esa pregunta. ¿Dónde fue a parar? Claro, porque... Los equipos, pero también el contrato y todo lo que pertenecía a Mía Caro. Todo, sí, todo estaba allá. ¿Tú saliste corriendo, como quien dice? Porque me sacaron así. te sacaron así. Tú hablas de que Antoliano y que Milagros en un principio que fue bastante dura, pues ya han bajado la guardia y han admitido que ciertamente tú no cometiste ninguna irregularidad. Sin embargo, teniendo yo y leyendo la moción de los abogados, la respuesta que dan ante la demanda interpuesta por el señor Diego Bestillero, pues desconocen totalmente la figura tuya, esas proyecciones que tú dices que se iban a dar, que iban a ser en beneficio del país, y te dejan verdaderamente como un delincuente, Adán. Muy mal parado. Pero así fue que se presentó. O sea, ¿a qué tú atribuyes todo lo mediático que se presentó? Se me presentó así. Como que... Sí, pero ¿cómo se explica que ya sabiendo y diciendo aquí una cosa, pues internacionalmente digan otra? ¿Por qué? ¿Por qué hacerte ese daño? Ya esos son abogados que contrató el Estado Dominicano. Esos son abogados que se agarran de cualquier situación para defenderse y ellos están en su derecho de hacerlo. Exacto. Pero ellos están buscando argumentos, ¿tú me entiendes?, para ganar, y ellos tienen el derecho de hacerlo. Mientras más daño se te quiso hacer, más subiste. Así es. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Muy bien, muy bien.